reportajes. Fíjense que este mes se cumplieron 80 años desde la llegada del Winnipeg a Chile, una acción que es considerada la primera gestión política del poeta Pablo Neruda. Conmovido por la crudeza de la Guerra Civil Española y en calidad de cónsul en Francia, trajo en una embarcación a más de 2.200 refugiados que vinieron a Chile en búsqueda de una nueva oportunidad para construir una vida. ¿Quiénes venían en esa embarcación? ¿Qué fue de ellos? Y los detalles del viaje los vemos en el reportaje de Javier Pontillo. Muy bien. Un viaje, una aventura llena de historias. Este barco fue el barco, como se dice, el barco de la esperanza. Y cuando llegaron a Valparaíso, contra la opinión de mucha gente que decía que iban a venir unos rojos asesinos y qué sé yo, que es un poco lo que pasa hoy, ¿no? 2.200 españoles que escapaban del horror de la Guerra Civil Española depositaban sus esperanzas y angustias en una embarcación llamada Winnipeg hace 80 años. Cuando el barco ya estaba casi listo para zarpar, tuvieron que esperar una semana o así porque lo alquilaron para hacer una película, que era una película de inmigrantes franceses. Espera angustiante para un viaje anhelado y gestionado por Pablo Neruda con la venia del presidente Pedro Aguirre Cerda. Esta vez alejado de los versos y rimas, veía cómo su primera acción política como cónsul tomaba forma, la misma que finalmente terminaría definiendo su línea editorial ante la vida. Si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha. Y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Roser Bru, Premio Nacional de las Artes y condecorada por la Universidad de Chile estos días, venía en ese barco. Septiembre de 1939, con 16 años por ese entonces, escapaba junto a sus padres y hermanas. Hoy, los años y enfermedades han silenciado esos recuerdos. Sin embargo, son sus hijas las que han heredado la historia que de sus labios alguna vez emanó. En las paredes de su casa resuena el relato de cuando cruzaron los Pirineos para alcanzar el Winnipeg. Y entonces ahí toman este barco, que es un barco carguero, adaptado, entre comillas, a meter a 2.200 pasajeros adentro, hacinados. La parte de abajo del barco, que era de carga, parece que hacía un calor infernal. Mi mamá decía que ellos estaban a cargo de los niños pequeños y tenían que cuidar los niños. Y que los abuelos tenían arriba, se habían comprado 2 tumbonas, 2 sillas de playa, y las tenían en cubierta. Pero casi no las podían dejar, porque si las dejaban, alguien se las quitaba, porque en épocas de guerra... Pero para entrar de lleno en esta historia es necesario contextualizar la vida de Neruda, pero también lo que pasaba en ese rincón de Europa. La Guerra Civil Española estaba en su pic. Franco aseguraba una dictadura que duraría casi 40 años. En medio, hambre, horror, desesperación de miles de españoles. Era el final del camino, una sucesión de hechos que el poeta había visto uno tras otro al haber sido cónsul en España en 1934. Toda esa experiencia que tuvo en España lo marcó absolutamente, ¿no? Le cambió la poesía, le cambió la manera de ver la vida, le cambió su concepto político, le cambió el concepto de solidaridad, le cambió muchas cosas. Claro, se codeó con intelectuales y políticos, pero también sería el lugar donde haría una amistad inquebrantable con el mítico escritor Federico García Lorca. Fusilado en 1936 y enterrado en una fosa común junto a 2.000 cuerpos más, esa historia nos llevará a un lugar poco conocido por los chilenos. Oye, yo también esto para saber, ¿les piden el uso de guantes para manipular? Claro, mira, se supone que esto son medidas de conservación. Nosotros pensamos que también es como de cariño con el material. Esta en particular, la sala Neruda,
donde se preserva la colección de libros que Neruda donó el año 1954 a la Universidad de Chile. La colección se estima en unos 5.000 ejemplares. Sin embargo, sobre la mesa están los que tienen que ver con el Winnipeg. Por cierto, los más importantes son los de Federico García Lorca. La razón, usted ya comprenderá. Son libros que dan cuenta de los momentos de la Guerra Civil Española y son libros que fueron regalados por Federico García Lorca y Rafael Alberti a Neruda. Y este es el más antiguo, también está dedicado por Federico García Lorca. Y tú me dices que esto de cierta forma también le arma el contexto a Pablo Neruda de por qué era importante traer el barco, ¿cierto? Sí, claro. Cuando él rescata a los refugiados españoles, él está pensando en sus amigos. Entre las donaciones de Neruda, y que de seguro fue uno de sus objetos más queridos, están unas obras de Roser Bru, la joven que con 16 años viajó en el Winnipeg. Ella y otros artistas llegaron en ese barco y quedaron sorprendidos ante un país del cual no sabían nada, pero al cual llegarían a marcar pauta. ¿Qué hizo Roser Bru? Roser Bru es una de las personas que llegaron en el barco y estudió en la Universidad de Chile arte, al igual que José Balmes, y es un artista que se forma acá, al igual que muchas otras personas lo hicieron. Y probablemente esto que viene es lo menos conocido de la historia del Winnipeg. Y es que si bien el mandato del gobierno de Pedro Aguirre Cerda era traer personas con conocimientos técnicos, como se ve en estos documentos oficiales, donde prevalecen carpinteros, pescadores y electricistas, el poeta, como dicen por ahí, se dio un gustito a la hora de escoger a quienes abordarían la embarcación. Él les ponía unas profesiones como técnicas, aunque no tuvieran esa formación técnica. Entonces, de esa manera llegaron muchos intelectuales que Neruda filtró. Hijos de escritores, llegaron poetas, llegó mucha gente. Y así llegan estos niños, digamos, que son en ese minuto, que van a ser Roser Bru, que son José Balmes, que son Mauricio Amster. Y que son hoy día también fuente de nuestra riqueza cultural en la medida que ellos también se hicieron chilenos. Entonces la visión de él en ese caso es muy importante porque dijo, ¿qué necesita Chile? Se preguntó eso y fue muy visionario. Roser Bru en su desarrollo en Chile se destacó por sus grabados y pinturas que aludían a las más diversas temáticas de cada época que vivió, dejando una huella imborrable en el arte nacional. Del Winnipeg y esos días, los recuerdos son propiedad exclusiva de ello y su silencio actual. Sin embargo, tanto ella como los más de 2.000 refugiados que llegaron a Chile, la vida les cambió y los instaló al fin del mundo. Para Neruda, la vida también cambiaría con esta experiencia. Años después, en la televisión sueca, se dejaba ver y escuchar. Pablo, ¿cómo fue que tú, un gran poeta, has aceptado después muchos años de nuevo de ser embajador ahora en París? Mira, querida, durante el tiempo que yo serví de cónsul, yo era un muchacho muy joven y viví una experiencia muy importante y emotiva en países lejanos. Este mes se cumplen 80 años de la llegada del Winnipeg, la primera acción política de Pablo Neruda. Esos refugiados que vinieron apretados en el barco de carga modificado y que cruzaron infinitos mares, tuvieron hijos, nietos y hoy son unos chilenos más. Unos con una historia que hoy parece estar más vigente que nunca.